El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta edición muy especial del Día de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer, que se cumplió esta semana, pero realmente es el Mes Internacional de la Mujer, el mes de marzo. Y qué mejor que tener a alguien tan representativo, querida, y que hace un trabajo tan extraordinario, respetada, como es Nelsa Curvelo, que ha tenido la gentileza además de acompañarnos. ¿Cómo le va, Nelsa? Buenos días, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Qué muy bueno, bien. qué bueno. Oye, ¿sabe que yo muchísimo tiempo he pensado que usted era chilena? Y veo que usted nació en Uruguay, ¿no? Así es, sí, tengo una cantidad de acentos mezclados, sobre todo cuando no cuido muy bien cómo hablo, ¿no es cierto? Pero soy nacida en Uruguay hace 81 años, 6 meses. 81 años, 6 meses. Porque es del 1 de noviembre, ¿no? No, o sea, 1 de septiembre. De septiembre. Mire que la información que usted corrigió Sí, incluso sí. tiene algunos errores, aquí está de Google, ¿no? Y me llama, nacimos gemelas y claro, no sabían en esa época que éramos gemelas. Sí, pues no había eco. No había. Y entonces en un barrio, en la casa nacimos, en un barrio obrero, y como los británicos le habían hundido el famoso submarino a los nazis en el puerto de Montevideo, la segunda que nació, que fui yo, mi padre me puso Nelsa por lo de Nelson, el almirante Nelson Por el almirante británico. Nelson británico. Y segundo nombre, Libertad, porque quería que perdieran los nazis. Así que mi nombre es de lo más guerrero, Nelsa Libertad. Así veo, Nelsa Libertad Curvelo Cora, Así es. que es su segundo apellido. Así es. Y a propósito, claro, estaba ahí la flota nazi, Sí. y vinieron los ingleses bloqueando pues todo el puerto, ¿no? Y el río de la Plata. Sí, le hundieron el submarino. Le hundieron este super submarino sí, que así tenían los nazis. Así es. Y en este caso su papá estuvo contentísimo de Sí, que haya libertad. Porque él era de lo más, él ayudaba a los que se oponían en España en todas partes, a su manera, mandaba ropa, hacía todo. Entonces estaba de lo más encantado de que hubiera una segunda niña, porque nuestro hermano mayor tenía 7 años más que nosotras, venía una niña y resulta que fuimos 2. Fueron 2 niñas. 2. ¿Y cómo le puso a su hermana? El nombre, Nelia, ella es Nelia y Nelsa. Nelia, el nombre de mi madre, Nelia Gladys. Nelia Gladys. Y aparecí yo y fui Nelsa Libertad. Mire, qué increíble. Y el expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, le dio la ciudadanía ecuatoriana, pues esto durante su mandato del 79 al 81, ¿no? Fue Pareja Díaz Canseco, que era canciller. En esa época había que tener por lo menos 5 años sin haber salido del país, y yo tenía más años acá, y 5 años sin salir. Y tenía que pasar en serio un examen de geografía, de historia, tenía que hacer una cantidad de exámenes médicos, todo lo demás para poder obtener la ciudadanía. Y cuando a uno le daban la ciudadanía, era como poco menos que un casamiento, se llevaban testigos, estaba el canciller, y siempre me acuerdo que me dijo: ¿y usted jura la bandera cómo? ¿Con mote y hornado o con verde asado y encebollado? ¿Costa o sierra? Sí, y yo elegí costa. Ah, le dijo costa. Ya había vivido en las comunidades indígenas 6, 7 años como Monseñor Proaño, pero ya estaba decidida por la costa, así que elegí costa.
No le creo. Claro, es que Alfredo Pareja Díaz-Canseco originalmente es de acá, pues. Así es. Sino que se fue a vivir a Quito muchísimo tiempo, ¿no? Pero era impresionante porque tenía que tener uno, se cantaba el himno, tenía que tener los testigos, parecía un matrimonio. Parecía, mire, Sí, con la sí. diferencia de ahora, Bueno, ¿no? es que Que sí. ahora es sencillamente un tema de papeleo, no hay mayor protocolo. Y supe la historia de Ecuador mejor que profesor que estaba al lado vigilando que yo no copiara para las respuestas que se hacían, porque él me decía que era 10 de agosto de 1810 y yo decía no, es 1809 y tenía su razón. Y tenía que estudiarlo. Claro, tú estudiar como quien estudia el ser bachiller y más. Sí. Pero mire que, bueno, eso ocurre todavía, por ejemplo, en ciertos países, ¿no? Que para la nacionalización les piden todo Yo ya esto. hacía 6 años que vivía en Riobamba, en las comunidades indígenas. Con Monseñor Leonidas Proaño. Así es, vendía en el mercado de San Alfonso con los indígenas. Ahí aprendí muchas cosas. Vendía, sobre todo me acuerdo de las guayabas, porque traían siempre gusanitos, pero ellos decían que eso no significaba nada, que estaba bien para el jugo los gusanitos. Y lo hacían igualmente. Sí. Y lo que más me acuerdo es que lo que aprendí mucho es que habían 3 precios. Cuando llegaban la gente de la costa a la sierra a comprar de Guayaquil, llegaban temprano porque viajaban de noche, a ellos no se les rebajaba nada, porque los costeños no discutían precios, los encontraban baratos. Entonces se ponía el precio más alto que había en el mercado, pero que era bajo para la gente de la costa. Ellos no regateaban. Después venía toda la gente de la sierra que regateaba, y ahí sí había que tener... Ellos sí regateaban. Y había una parte que se dejaba siempre y que estaba aparte, que era la que se entregaba a los pobres. Cuando venía alguien pobre, entonces alguien no tenía recursos, eso se regalaba. Siempre fue así. Siempre fue así. ¿Y cómo así decidió venir a trabajar acá con las comunidades indígenas? Usted estudió en Francia, ¿no? En Francia. Lo que pasa es que los uruguayos tenemos una especie de nostalgia bastante pronunciada por todo lo que es indígena, porque en nuestro país casi no hay indígenas. El presidente anterior se llamaba Tabaré, que es el nombre del indígena charrúa. Tabaré Vázquez. Sí. Y eso es un indígena charrúa. Pero que fueron eliminados. Los españoles no entraron a lo que es el territorio uruguayo hasta que fueron eliminados los charrúas, que tenían el deporte de matar a cuanto español encontraran a mano, claro. O sea, eran muy bravos. Eran bravos. Entonces los españoles dejaron ahí vacas y caballos que se han reproducido, que eran llanuras y pastizales muy buenos, y en realidad eliminaron la población indígena autóctona que había, y ahí sí fue el último país colonizado, por decir así. Entonces, a nosotros, si uno observa, no sé ahora, porque hace años que no estoy, pero los nombres indígenas, mucha gente los tenía, pero no. Lo que sí tenemos es población negra en Uruguay, pero indígena no. Entonces a mí me sí tienen poblaciones que no hay en Argentina. Así es. Y en los carnavales salen los lugolos y todas las comparsas negras. Y de ahí es que viene el candombe. Así es. Eso es de la población, justamente. Exacto. ¿Y de dónde vienen porque Montevideo era un puerto de entrada de negros. Ok, esclavos. Para América, sí, porque el puerto de Montevideo es, con todo respeto, mejor que el de Buenos Aires, porque el de Buenos Aires es un poco como pasa acá con que tienen que dragar el río. El río de la Plata trae mucho sedimento. Ajá. Y el de Montevideo es más profundo. Y entonces, está a aguas más profundas, ¿no? Entonces ahí venían y dejaban, era el puerto de entrada de los negros esclavos, y por lo tanto la población negra se quedó también en Uruguay. Yo había escuchado esta historia de que más bien era porque había muchos esclavos de Brasil que se huían al Uruguay. También puede ser, pero esto tiene mucho más lógica. Era un puerto de entrada también. Entonces, y entonces yo quería venir a un país donde estaba en Montpellier, estaba en Francia, y quería venir a un país donde hubiera población indígena. Claro. Y como era famoso Monseñor Proaño por la manera como trabajaba y luchaba por los indígenas, quería venir a Riobamba en concreto, y así fue. O sea, ya era famoso allá. Sí, por lo menos para mí sí, yo leía todo lo que encontraba de Proaño. En Francia, todo lo que encontraba de él leía y me interesaba. Y vine, siempre me acuerdo, la primera vez que nos vimos. Y entonces
O sea, pero usted le escribió... No, porque yo todavía en ese entonces estaba en una comunidad religiosa. Eso estoy viendo, ¿no? Sí. Que usted estuvo en una comunidad religiosa en Francia, ¿no? Pues se unió a una congregación, aunque su familia originalmente no eran religiosos. Como siempre me atraen los opuestos a mí. Sí. Es decir, mi familia es obrera y laica atea. Laica atea. Militante. Sí. Como corresponde a casi todos los uruguayos. En Uruguay, eso le iba a decir, en Uruguay era algo muy común. Denominador. Entonces, a mí me atraía. Como me atraía, yo quise saber de qué se trataba. Bueno, el tema es que, queriendo saber de qué se trata, me interesó y al final, con mi hermana gemela, nos bautizamos. Siempre me acuerdo que a mi padre no le dijimos porque no podía ni soportarlo. A mi mamá teníamos 16, que nos íbamos a bautizar y teníamos que tener permiso. Entonces, mamá dijo a mi hermana, sin problemas, y a mí me dijo, con tal que no te hagas monja. Porque medio ya me conocía que era de decisiones... Que era de decisiones... rápidas y rotundas, ¿no? Entonces, bueno, yo esperé, me gradué de maestra, que me interesaba mucho, trabajé un año porque mis padres eran obreros, entonces la mitad del dinero lo daba a la casa y la otra mitad me lo guardaba, y cuando tuve lo suficiente... ¿A qué edad era esto? Eso era los 20, 21. Okay. Me subí en un barco y estuve 21 días en un barco, San Vicente me acuerdo que se llamaba, no había tantos aviones, y me fui a parar a Francia sin decir a nadie a lo que iba. No le dijo lo que... Solo mi hermana gemela sabía. Y dije que iba a estudiar y que volvía dentro de 5 años, que estaba becada y volvía 5 años. Y cuando llegué allá tenía una carta de bienvenida de mi pobre madre, que lo que menos imaginaba que yo quería ver cómo era una comunidad religiosa que no conocía. Yo no sabía nada de las comunidades. No sabía nada. Nunca había estado cerca de ninguna comunidad, por eso le digo que... ¿Cómo así? Claro, ¿cómo así? Y menos mal que esa comunidad era una comunidad que yo la había visto por ahí y que compartía la vida de la gente en los barrios y que no tenía escuelas ni colegios, sino que su característica era pequeños grupos que compartían la vida de la gente en los barrios, y eso me interesaba. Entonces, bueno, por eso fui allá, me encantó, porque no me estaban nombrando los santos y esto todos los días, ni mucho menos. Era una comunidad de mucho silencio. A mí eso me ayudó a tener un poco de raíces profundas, creo que me sirven hasta hoy. Y después yo escogía, como era la única latina que había en esa comunidad, yo tenía la posibilidad, siempre hice lo que me dio la gana porque nadie me podía discutir. Ah, ok, claro, porque el resto no era latinoamericano. Yo decía, dans mon pays c'est pas comme ça. En mi país no se hace eso y no había Dios que me pudieran decir lo contrario. Lo viví muy bien, hice lo que quise. ¿Y aprendió francés ahí o ya sabía? No sabía. Nada, pero ahí aprendió. A los 3 meses hablaba, escribía y soñaba en francés, tanto que no podía recuperar el español. Así, ¿no? Porque fue un shock. Bueno, el tema es que elegí, como no sabían qué hacer y veían que tenía ciertas habilidades, entonces dijeron, ¿a dónde quieres ir? Yo a África ni por broma. No. América Latina. Entonces elegí Riobamba y me mandaron con una comunidad de 4, de diferentes nacionalidades todas, y me pusieron a mí al mando porque ya veía que no había Dios que me mandara a alguien. Entonces, y era la única que hablaba español. No, las otras aprendieron. Pero el tema es que, como diría, yo no estaba en condiciones porque no era de las profesas perpetuas, como se dicen las monjas, pero era muy joven. Siempre me acuerdo en Riobamba, alguien que me dijo, estaba en una reunión de comunidad y me dice, usted debe tener muchos problemas con su superiora. No, ninguno. Y dice, ¿cómo así? Porque con lo que hace, lo que dice, lo que piensa, es que la superior soy yo. Y jovencita. Sí, jovencita. Muy y entonces de haber dicho su superiora la de poner en vereda. Como que claro, sí, no. Bueno, eso terminó con que terminamos saliendo todas juntas después, pero era como la vertiente natural. Yo nunca sentí un quiebre. Lo mismo por lo que yo fui a la comunidad, es lo mismo que vivo y lo mismo que estuve viviendo antes, y se ha ido modificando a lo largo de las cosas que uno va aprendiendo y conociendo y en lo que está. Pero el eje fundamental siempre ha sido el mismo. Entonces, yo no he sentido una ruptura. No la he sentido, no la he sentido para nada. Entonces, guardo una excelente relación con ellas, y ellas me dijeron como a los 5 años, tú tenías razón, y sí, pero yo ahora no soy más la que era hace 5 años, ahora ya tengo otras cosas también. Entonces estábamos siempre un poco... Ellas permanecieron. Sí, era una comunidad que fue una de las... Yo fui la primera que no usó hábito, para empezar por ahí. Okay. La primera que
En fin, que hacía cosas que hoy por hoy es algo que pasa mucho, ¿no? Sí, Que nadie usa el hábito. Fui a trabajar a una fábrica que se hacían fajas y sostenes, siempre me acuerdo. Y todo ¿En Riobamba? No, en España. En España ya. En España. Allá fui a fabricar eso, ¿no? Como una monja haciendo fajas y sostenes. Bueno, pero nada, siempre rompía un poco el esquema. Pero yo no me daba cuenta que rompía los esquemas, para mí eso era normal. O hacía fila para que me paguen, porque trabajaba porque teníamos que mantenernos y eso dependía del trabajo que hacíamos. No había colegios, no había escuela, teníamos que trabajar para mantenernos. Entonces yo cosía camisas, hacía fila con los obreros para cobrar. Y, en fin, y fui la primera también que vivió en un edificio de apartamentos obreros. En una cosa chiquitita, ahí nos instalamos 4. Mire o sea que, a ver, para antes de ir a la primera pausa comercial, Nelsa Curbelo ha sido siempre muy trabajadora, de aprendizaje rápido, porque todo lo aprendí, y como usted bien dice, ha ido por lo opuesto que le han dicho que haga. Me parece que sí, ¿no? Sí. Eso de libertad es de un libertad, poco como está marcado Nelsa Libertad a fuego. está claro, o sea, como cuando decían antes, en la pila se le pegó tal cosa del Padrino, en este caso su nombre, Libertad, quedó, Sí. y me decía que Nelsa... Ese, Sí. por el almirante Nelson. El claro. Héroe de los que mi británicos. Padre dijo, este es el héroe de los ingleses, yo le pongo el héroe. Que liberaron Exacto. justamente contra Contra el submarino Hitler. nazi, contra Hitler, claro, Nelson. Y después Churchill. Lord logró, Nelson. Sí. Y Entonces, Churchill, sí. que era el primer ministro. Pues, ¿no? Así es, ¿no? Me gusta más por Nelson Mandela mi nombre, pero todavía no era famoso. Tiene toda la razón. Claro, no por eso le pusieron, pero claro, Nelson Mandela, extraordinario. También la parte de libertad y de igualdades y todo. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Hoy tenemos una extraordinaria mujer como es Nelsa Libertad Curbelo Cora, que se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Atalaya. Un verdadero honor. Ya volvemos y no se olviden que pueden afiliarse a nuestro canal de YouTube, pueden poner y ya juntarse a través de Atalaya, Radio Atalaya 75. Aquí vamos a la pausa. Muy bien, muy gentiles, muy amables, estimados todos los que nos siguen, no solo oyentes, sino también los que nos siguen a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, de nuestro YouTube, el Radio Atalaya 75. Estamos en una de las entrevistas, no solamente más agradables que hemos tenido por la conversación, realmente, es verdad, Nelsa, y sino también por todo el contenido y por la admiración hacia nuestra invitada. Me da aún más, o se suma más esta admiración, tratándose de una persona con toda esta vida tan llena de situaciones extraordinarias, de siempre como de dar, ¿no? De siempre de dar y de buscar componer. Además, usted es una persona, de lo que hemos estado conversando, de muy buen ánimo, Nelson, ¿no? Sí. Y eso es extraordinario. Y si no, se imagina. Claro, si no, o sea, para el trabajo Sí. que siempre ha realizado en medio de situaciones sumamente conflictivas. Pregunto algo, en el caso de el trabajo con Monseñor Leonidas Proaño, con las comunidades indígenas en Riobamba, y luego ya acá en la costa, siempre estuvo en la parte de mediación de conflictos, de tratar de la convivencia pacífica, o cómo empieza en Riobamba. Empezaba por esto que yo quería hacer, que era compartir la vida de la gente más pobre. Uh-huh. Porque me parecía que esa era la manera real de que yo tenía de qué sé yo, de compartir algo de lo que para mí era esencial, que era un conocimiento espiritual de la vida. Pero eso me fue llevando a tomar partidos. De hecho, en la época de Velasco Ibarra, hubieron enfrentamientos con los indígenas, y ahí en Toctecimín y por cerca de Arauzí falleció o mataron a un indígena, y entonces ahí yo salí en defensa. Y eso por poco me cuesta la expulsión de Velasco Ibarra,
que fue el origen de que yo escogiera la nacionalidad, porque dije, prefiero que me metan preso y no que me saquen. Ah, claro, porque ya siendo ecuatoriana sí, no la podían, deportar, echar. Claro. Y por eso mi cédula tiene el número de 06 de Riobamba, que era donde vivía. Pero, y me acuerdo el gobernador, y me acuerdo que invitó a una cantidad de gente, todos hombres, y a mí me dijeron, vaya a ver de qué se trata. Entonces yo, que era muy ingenuo, ahora reconozco que soy mucho más más pendiente de lo que pasa cuando estuve en la comisión de las cárceles y todo esto. El año pasado. Sí, ya he aprendido muchas cosas, pero ahí era todavía muy ingenua, pero sí tenía claro algo. Primero, los ecuatorianos son muy cordiales y no me iban a expulsar así nomás si yo me metía en una reunión en la que nadie me había invitado. Entonces a mí por año me dijo, Nelsa, vaya ahí y vea de qué se trata. Y yo lo tomé como palabra de Dios. Entonces dije, me puse un poncho gris, porque pasa desapercibido, y como pasaban en fila, me metí en el medio. Si me pongo delante me van a decir, usted no está invitada, vaya para allá. Si me pongo al final me sacaban, pero en el medio, ¿cómo me va a echar el gobernador delante de toda la gente? No me va a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias, usted no está. Así que pasé. Pasé. Y una vez que estuve adentro, empezaron a hablar, y entonces yo le lanzo la pregunta al gobernador. ¿Y dónde está el cuerpo del indígena que mataron, que está desaparecido, que lo llevaron a la UCI? Y me dijo, ¿y de qué habla? De tal y cual cosa. ¿Y cómo lo sabe? Porque estoy con las mujeres heridas. Y entonces me dice, ¿y dónde están? Ahí me avispé, dije, mejor no digo que sé, porque las van a ir a buscar. No, eso no sé qué. Y se interrumpió la reunión ese momento preciso. Y se interrumpió. Él suspendió la reunión. Él se paró y se suspendió. Claro, porque nadie decía que había habido muertos. Y yo sabía que había habido muertos. Entonces, o sea, la verdad oficial era otra. Sí, y ahí apareció la persona, y qué sé yo, y fue toda una historia. Resumiendo, después pidieron los pasaportes, y a mí me pusieron ahí 8 días para salir, para darme una visa, lo que no era verdad, 8 días para salir, pero sin posibilidad de entrar. O sea, ya permanente, era expulsada. Entonces, ¿y qué pasó? Siempre me acuerdo que por año me dice, ¿y usted acepta de pasar a la clandestinidad para que vea todos los líos que había? Sí, dije yo, muy contenta. O sea, sin problema. Pero no. Qué valentía, así. ¿no? Entonces, nada, al final busqué, y al final me pusieron el pasaporte que podía quedarme en el país, pero busqué porque quería de verdad este país, y porque quería quedarme acá, y porque quería ser parte de este país que me había enamorado como por su gente, por lo que era, y ahí fue que busqué la nacionalización. Ahí buscó, pero vino después de con la misma persona que había intentado echarme, con el mismo abogado que era parte del gobierno, con él fui a verlo para que me firme que yo me tenía que quedar. Ah, ¿y qué le dijo? Y nada, me dijo, trate de no hacerlo en los papeles, busque sus papeles en otra parte que no sea Riobamba, porque usted en Riobamba tiene todos los papeles mal, están todos fichados. Esa fue la recomendación. Sí, pero igual salió con 06. Pero en fin, era la época de las luchas indígenas, de cuando empezaba a ponerse en pie, y por eso aprendí muchísimo yo. Y después, cuando hubo levantamiento indígena del 90, los indígenas pidieron que yo fuera parte de la comisión negociadora, donde estaba Elsie Monge y estaba Corral. Okay. Y ahí aprendí muchísimo. De la manera era época muy conflictiva, muy conflictiva, ¿no? Entonces ahí todo eso era negociación tras negociación. Y las negociaciones indígenas entre ellos, siempre digo que a mí casi me daba úlcera, porque aquello es lento, y hasta que no estén todos de acuerdo no pasan. Una vez que están de acuerdo no lo cambian más, porque todo el mundo ha podido expresarse, ha podido decir lo que pensaba, y cuando se toma una decisión realmente es por consenso. Entonces ahí eso es estable, pero una blanca como yo, que intentaba hacer las cosas rápido, esta lentitud, por decir así, de escucharse todos, uno y cada uno, así fueran 20, era algo que a mí me sometía a un estrés enorme. Ahora veo que es una sabiduría ancestral impresionante,
y he aprendido de eso. En ese momento, claro, en ese momento usted debe haber dicho, ¿cómo es esto que todos tienen que ponerse de acuerdo? Sí. No puede, con uno o con dos ya, no, todos tenían que estar de acuerdo. Todos. Y eso es lo que ahora yo he escuchado a muchos políticos especialmente y consultores que dicen, es durísimo hablar con ellos porque uno llega a un acuerdo y luego dice, vamos a ver qué dice la comunidad. Pero a veces es un poco exagerado ahora, pero lo que, por ejemplo, ahí era Andrés Vallejo, que era el ministro de gobierno, y estaban los indígenas para negociar con el gobierno y era un problema de tierras y empezó el primero y dijo que era lo que querían y qué sé yo, y viene el segundo y repitió lo que dijo el primero más lo que él quería decir. Cuando íbamos para allá eran las 3 de la mañana y todavía faltaba para terminar, pero algo le puedo decir, que no quedaba clarísimo y no se pasaba por encima de los problemas reales que estaban enfrentando porque había que escucharlos, y eso para mí fue un aprendizaje. Yo que trabajo ahora mucho en esto, estoy clara que una de las cosas fundamentales es saber escuchar y que la negociación no es hacer lo que dice el uno o el dos, sino una cosa distinta, que no es ni tuya ni mía, pero que es otra cosa que está construida con los aportes de cada parte, que no es... O sea, que pudiera salir otra cosa, otra diferente. O sea, no una síntesis, no, sino otra diferente. Es una creación a partir de las personas o de las posiciones o de las organizaciones. Eso a veces me parece que actualmente en el mundo indígena se está perdiendo porque casi quieren solo lo que ellos dicen, sí. Y no es así. Tienen que también escuchar la otra parte que también tiene cosas que le interesan, donde también hay gente pobre, donde también hay gente que necesita y que tenemos que poner este país de acuerdo y respetando el hacer las cosas equitativamente, pero uno solo no es el que tiene razón. Eso no es cierto. Estoy viendo una entrevista pues muy interesante suya en la que le preguntan justamente sobre Monseñor Proaño, la organización social que tienen los indígenas, y usted dice, bueno, Proaño fue un gran oyente, yo diría un gran escuchador. Sí. Era problemático estar con Proaño porque no hablaba hasta que alguien lo hiciera. Así es. Y entonces aquí usted, me parece interesantísimo eso, dice, me acuerdo que una vez, cuando él ya era famoso, fue un periodista a hacer una cobertura. Y el obispo lo citó a las 10 de la mañana. Para los indígenas, las 10 podían ser las 2 de la tarde. Sí. Y entonces, esto no funcionaba igual para ellos. E iban llegando de poco a poco. Así es. El periodista estaba impaciente hasta que le dijo al obispo Proaño, ¿hasta cuándo va a esperar? Y Monseñor le respondió, usted está cansado. Ellos llevan 500 años esperando. Así es. Pero hay que agregar que el periodista no dijo así, dijo, carajo, ¿hasta cuándo van a esperar? Sí. Ya estaba, o sea, ya estaba al borde. Y Proaño con su parsimonia. Y entonces, no sé si ahí lo agregué, entonces como él solo partía cuando alguien hablaba primero, como esto dijo eso, entonces cogió una pizarra ahí en medio de las comunidades y puso, carajo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Y esa fue la frase que hizo que todo el mundo, ¿hasta cuándo vamos a esperar tener agua? ¿Hasta cuándo vamos a esperar tener carreteras? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que nos paguen por nuestros productos y que no lo cojan los intermediarios? Y se armó la lista de ¿hasta cuándo vamos a esperar? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y eso eran las 5 de la tarde y no se iba nadie. Pero él no hablaba hasta que alguien no lanzara la primera pregunta, por decir así. Pero mire qué increíble, una escuela. Aquí usted nos dice, él era como el páramo, era una roca de meditación, de profundidad y de cuestionamiento. Sí. Eso enseña a cualquiera. Así es. Es que lo que usted dice, o sea, escribió la misma frase del periodista ya sin paciencia y esto se vuelve lo que justamente los indígenas habían esperado 500 años. Pero es que yo nunca me imaginé que iba a salir, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Se iba a convertir Iba a convertirse en un tema de carajo, carreteras. ¿hasta cuándo vamos a esperar? Carreteras, agua, luz, todo lo que necesitaban. Yo pensé que iban Educación. a decir, vamos a empezar porque no vamos a esperar más a los otros, demoran mucho. No, se convirtió en un generador de decir lo que de verdad estaban esperando. Y esa era la habilidad de Proaño. Pero una habilidad extraordinaria, realmente. Nelsa, también estoy viendo que usted estuvo en Riobamba 6 años
y luego vino a Guayaquil porque se lastimó la columna trabajando en el mercado, justamente allá, ¿no? Y que Monseñor Proaño se puso de acuerdo con el padre Pepe Gómez, José Gómez Izquierdo, muy recordado sacerdote de Cristo Liberador en la ferroviaria, y en que la traerían aquí para que la traten porque usted era inmanejable. Así dijo. Así dijo, usted era inmanejable y que el médico la trate acá. Así fue, ¿no? Así fue, y lo que pasa es que yo siempre recuerdo, nosotros vivíamos en Yaruquíes, una comunidad cercana a Riobamba, y era de noche. Entonces, Pepe Gómez había venido y dijo, yo vengo a buscarla, usted se va a ir a Guayaquil para que la vea un médico, me había dañado la columna. Bueno, ya. Cuando vino, yo dije, ya estoy bien, no me voy, porque ya estoy bien. Y Pepe, que estaba instruido por Proaño, me dijo, no sé, usted dio su palabra y la palabra compromete. Usted se viene a Guayaquil y el médico le dirá que está bien y usted se regresa. Pero usted dio su palabra que venía y se viene. Y a mí esa frase me ha quedado para toda la vida. La palabra compromete. Ah, o sea, él le dijo, usted dio la palabra y usted se queda, porque la palabra compromete. Eso, porque yo había dicho la semana antes, de acuerdo, yo voy. Cuando él vino, yo le dije, no, yo no me voy nada porque yo ya estoy bien, no necesito ir a ver a ningún médico. Claro. Entonces me dijo eso. Y entonces esa frase, la palabra compromete, para mí se ha convertido en un pilar de mi vida. La palabra compromete. Y si yo doy la palabra de algo, lo voy a hacer. Es decir, no puedo ir contra aquello que dije que iba a hacer. Eso sí que se ha convertido en algo que también me marcó. Claro, claro. Y luego viene a vivir a Guayaquil. ¿Usted sigue viviendo en la ferroviaria? Sí. Sí. Y ahí es donde vivía el padre. Así es, y ahí me puse a trabajar con las comunidades, con las cooperativas de vivienda, con las mujeres. Hicimos una cooperativa. En esa época los varones eran los titulares de cualquier posibilidad de terreno, aunque fueran las mujeres las que estaban ahí, pero entonces y siempre elegían dirigentes varones. Entonces, para provocar, yo lideré que se hiciera una lista para la cooperativa de solo mujeres, que era medio así raro, y entonces resultado final se hizo una lista mixta, y bueno, y también hubo una dirigente mujer de las cooperativas de vivienda, no solo los varones, y todo era así. Bueno, claro, en esa época, como usted dice, era 99% o 98% de varones, ¿no? Sí, así es. Pero cómo, o sea, justamente usted ha estado en toda esa etapa de transición, ¿no? Así es, sí. Y abriendo espacios. Sí, sin darme cuenta, porque para mí era normal, yo no me daba cuenta. Usted También, no se da cuenta. también lo abrí en las comunidades eclesiales, en la iglesia, en lo que sea. Pero yo no me daba cuenta que eso suponía romper algunas... Claro, no era algo pensando en esta ruptura. Era que me parecía que era normal que se hiciera así. Leo en su artículo de este 8 de marzo, hace poquito, por el Día de la Mujer, que dice: nunca me sentí menos por el hecho de ser mujer. Nunca. 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 Y que nació en un país chiquito, sí, como Uruguay, en el cual, aunque hayan existido fallas, el trato no hacía diferencias entre varones y mujeres, o por lo menos yo nunca lo sentí. No. Primero porque tenía una hermana gemela que era como mi espejo, entonces yo estaba muy segura porque tenía a alguien igual, que era mi cara, que era todo, era como verme a mí misma. Y segundo, porque quizás una de las cosas que más ha influenciado, creo yo, es el hecho que la educación pública, que es muy buena, era muy buena. Y creo era que muy famoso en Uruguay, ¿no? Sí, mejor que la privada, o sea, que uno iba a la privada cuando no podía en la pública. Entonces, o sea que era a la privada porque no había podido sí, las exigencias académicamente. Sí, entonces esta educación era mixta. Entonces uno aprendía a lidiar con los varones y los varones con las mujeres desde que era chiquito. En los recreos los varones, siempre me acuerdo uno que jugaba a los cowboys, lanzó un lazo y me pescó por acá y jaló y por poco me ahorca. Y bueno, y las mujeres me defendieron, pero nosotros teníamos que aprender a defendernos de estos monstruos. Claro, claro, ahí mismo. Sí. O sea, en el mismo patio, en la misma jaula. Eso. Claro.
Entonces, ese estilo, y nos sentábamos uno al lado del otro. No había que varón y otra mujer, todos tenían túnicas, teníamos el mismo uniforme. Los varones y las mujeres lo tenían abotonado atrás, los hombres delante, pero era lo mismo. Y yo no sentí que eran unos más que otros. Nunca lo sentí, no fui consciente de eso, no fui. Y teníamos una madre que se encargaba de que eso fuera así, porque ella nunca... Mamá era obrera, igual que mi padre, fue solo un año a la escuela, y en un año hizo 3, y después ganó concurso. En un año hizo 3. Sí, porque aprendió a leer sola de los periódicos. Mira, qué inteligencia, ¿no? Y ganó concurso de escribir cuentos y cosas. Me acuerdo que uno que se llamaba El amor no se quedó en la sopa. Mi padre era obrero de industria metalúrgica, ella de jabones. Y bueno, y en Uruguay, cuando nosotros teníamos un hermano mayor y nacimos las gemelas 7 y pico de años después, le dieron la jubilación por ley madre. Mi madre se falleció 90 y pico de años cobrando el salario por ley madre. Yo nunca tuve, es decir, no sé cómo decir, el gobierno le pagaba por ocuparse de criar a sus hijos. Ah, ya, ok, eso existía. Y sí, pero ¿cuánto tiempo hace? Yo tengo 81. Mi madre... o sea, digamos hace 70 años. Hace más. ¿Más? Ya. Entonces, ya, o sea, desde antes que ustedes... Sí, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de un país de América Latina. De América Latina. Entonces, mamá cobraba por ley madre y eso le permitió quedarse en la casa y además ayudar, porque trabajaba en la casa haciendo lo que fuera. Claro, pues sí es un trabajo durísimo. Sí, pero después cosía, qué sé yo. Ella aportaba, labores, ¿no? Pero recibía un dinero por eso. ¿Y existe todavía esa ley o ya no? Yo no ley sé, madre. pero debe existir, porque no creo que la deroguen. No, pues no, o sea, es una conquista, ¿no? Es una conquista. Y avanzadísima. Eso me parecía, ¿no ve que yo que le digo? Fui criada en un ambiente así, donde mi padre tenía una frase que decía: en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi señora. Ya, mando yo. Pero mire la igualdad desde esa época, ¿no? Que el año 40, 50, además su papá muy hábil, ¿no? En el 41 nacimos nosotros. Entonces, 41, y nosotros teníamos plena conciencia de que mamá nunca dijo que ella había logrado algo. Decía, como papá dice, Juan Carlos se llamaba, como Juan Carlos dice, pero las gemelas estábamos seguras que ella era la que había trabajado toda esta historia, y después decía, como papá dice, como Juan Carlos dice, y le daba todo el crédito, pero era ella la que movía todos los hilos, lo teníamos clarísimo. Mi padre, como era inteligente, ¿sabe? Lo puso ahí. Mando yo, pero es lo que me dice ella. O sea... Ambos muy inteligentes, ¿no? Los dos obreros. No, nunca estudiaron más allá y qué sé yo, pero mamá leía mucho. Claro, también eso es la cultura, pues, ¿no? O sea, tenía la Ilíada como libro de cabecera cuando ya tenía como 70 y pico de años. No le puedo creer. La Ilíada. Claro, no es que tenía una novela de leer, sino la Ilíada. Leía mucho. Le gustaban los clásicos muchísimo. Sí, leía muchísimo y estaba siempre. Y fue a votar 15 días antes de fallecer, falleció como a los 92 años, se presentó a votar porque decía que un voto decidía la votación. Ella quería votar por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio, no le creo. Sí. Entonces, ni Colorado, ni... No, ganó el Frente Amplio. Ganó el Frente Amplio. Creo que era, no sé si Vázquez Tabaré, en el primer mandato de Tabaré. Entonces dijo, no, la vez pasada Montevideo perdió por poco, yo voy a votar. Y como había que subir escaleras, hizo bajar la urna, pero yo voto. Ella decía que había sido la primera mujer que votó en Uruguay, nunca lo pudimos comprobar, no sé pero si era cierto. Debe haber sido de las primeras. Claro, sí, pero ella que votaba, hasta el final ella votaba. Y allá fue y se presentó a votar, y 15 días después falleció. Ya era muy mayor, pero... Pero mire qué mujer tan extraordinaria, ¿no? Entonces fuimos criadas así. Criadas así. Yo nunca me sentí menos que creo que mi hermano se sentía menos que la gemela. Tu hermano, claro, ya queda claro que con las dos hermanas gemelas y con la mamá, sí, claro. Pero qué bien, qué cosa tan maravillosa. Antes de ir a esta segunda pausa, quería preguntarle, en el caso de el cambio entre Riobamba y Guayaquil, tiene que haber al principio muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. O sea, en todo sentido. En todo sentido. Cuando yo volví a Riobamba, que había dicho, vine un viernes y dije que cuando era que el miércoles estaba el regreso y no dije de qué año. Entonces cuando volví,
Y yo me acuerdo que veía a Monseñor Proaño. Me tenía la impresión de que tenía que caminar en punta de pies por Yaruquíes, porque aquello era tan silencioso. Y yo que estaba acostumbrada a toda la bulla de los barrios populares en los que vivía. Claro. Y lo veo a Monseñor Proaño y le grito, ¡Monseñor! Y me dice, calma, Nelsa, calma, calma. Entonces ya dije, no, acá ya estamos en dos mundos, ya estamos claro. Además usted estaba al lado del mar, del río, sí, costa, en Montevideo, mucho más parecido también la gente, ¿no? Sí, a lo que es acá a Guayaquil. la costa que a la sierra, evidente. Lo único que sí diferente, acá no hay, pues, bueno, en la sierra tampoco, 4 estaciones, ¿no? Eso sí es distinto. Eso sí es distinto, ¿no? Es distinto, pero como manera de ser, digamos que es más directa a la costa, más yo aprendí todo este estilo que a veces te dicen sí, pero es no, y ese es real. Te dicen sí porque ellos saben que tú esperas un sí, pero ese sí es un no. Si tú lo pones en contexto te das cuenta que te está diciendo no. Uh-huh. Hay que ver el tono, pero si no lo sabes leer y solo te atienes a lo que dice, te equivocas. Bueno, ese estilo de dar la vuelta, porque si no, también viene la cultura. Si toda la población indígena le hubieran dicho lo que pensaban los españoles, los hacían picadillo, así que mejor le digo lo que usted espera y hago lo que yo quiero. Entonces, este estilo de dar vueltas, de no abordar de frente, de usar los gerundios para empezar la frase, sentaráse, pondráse, que no es el de la costa, yo lo había aprendido, pero después una vez acá ya me gustó otro más. Bueno, póngase, venga, vaya, corta, ¿no? Directo, sí, corta. Me encanta. Pero nunca había pensado en eso, ¿no? De por qué es esto de decir sí, pero no, o capaz dice no, pero quiere decir sí. Claro, porque saben adaptarse a lo que ellos ven que el otro espera, porque si no los liquidaban. Fácil. Y eso se queda impregnado en una cultura. Uh-huh. Entonces busca gustar al otro, pero cuando no tienes tanta necesidad de gustar al otro y puedes decir más fácilmente lo que crees y piensas, hay que ver lo que es la geografía. En la sierra usted pone una semilla en un árbol, le tarda. Acá pone una y a los 6 meses tiene un árbol. Bueno, eso da como es la gente. Eso da como es la gente. Sí, el otro día me decía un buen amigo, me decía, mira, acá las haciendas, ¿no? Hay unas cuantas hectáreas, aquí me decía 5 hectáreas es hartísimo de producción, allá tienen 500 hectáreas de producción y no es nada raro. Es que es más lento, tiene tiempo, hace frío, es otro clima. Es otro clima y eso marca la parte cultural, claro. Exacto. Vamos a la pausa, segunda pausa y volvemos en un momento. Está con nosotros doña Nelsa Curbelo, quien es editorialista del diario El Universo, y le recomendamos, no solo a las mujeres, sino a todos, este artículo del 8 de marzo, de hace 2 días, en el cual justamente habla las mujeres, ¿qué somos? Ese es muy recomendado, se los voy a llevar a mis hijas también, que son 4, y que me encanta que puedan leer este tipo justamente de editorial. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. Muy amables, muy gentiles amigos del sistema de emisoras Atalaya. Realmente esta charla con Nelsa Libertad Curbelo Cora, que es su segundo apellido, no puede dejar de tocar, o no podemos dejar de tocar, a propósito que es nuestro personaje por el Día Internacional de la Mujer, pero no podemos dejar de tocar lo que tiene que ver con las cárceles y las pandillas. Trabajo que usted ha hecho aquí extraordinario con muchas personas que están inspiradas por justamente Nelsa Curbelo y otras personas que colaboran con usted. Pero empecemos. No sé si el tema pandillas o el tema cárceles. ¿Cuál es primero para usted? Bueno, cronológicamente el tema pandillas. Para decirlo rápido, las pandillas, yo trabajaba todo lo que es no violencia. No violencia. Ya, y entonces un buen día dije, ¿pero qué es esto de la no violencia si aquí hay muertes, hay guerras en las calles? Se está matando a los jóvenes. Cuando eso eran 29, por lo menos 29 jóvenes que morían por mes. Ahora, la verdad, lastimosamente hemos superado eso. 29. Sí, entonces yo decía, pero esto no puede seguir así. Y entonces nosotros empezamos trabajando en colegios
y para formarlos de otra manera. Pero en uno de los colegios que trabajamos, uno de los chicos, en pleno examen, sacó un revólver y mató a su compañero. Eso fue para mí un antes y un después, fue tremendo. Y entonces me acuerdo que con el equipo dijimos, ¿qué hacemos? Yo dije, ¿qué hacemos? Y un compañero dijo, seguimos. Dije, yo, no seguimos. Acá hay que saber qué es lo que pasa. Entonces salí a las calles de noche, me sentaba en las canchas debajo de las luces a ver qué pasaba, porque yo podía pasar desapercibida, primero porque era mucho mayor que los otros, porque podía ser la abuela, y porque no levantaba suspicacias de, qué sé yo, yo no era un contendor para ellos. Mis compañeros más jóvenes, varones, sí podían ser un contendor de los pandilleros, o las jóvenes eran para conquistar, pero yo ni la una ni la otra. Ni la una ni la otra, claro, o sea, de los que la acompañaban. Claro, no, yo fui sola, yo podía entrar, de hecho entré. Y entré rápidamente. ¿En dónde? En los barrios, a ver qué es lo que estaba pasando. Y después ¿Pero en el sur sí, en el sur? Todo el lado donde estaban los pandilleros. Los pandilleros. Y empecé a identificar rápidamente cuáles eran los jefes, porque el jefe es el que no habla, no el que habla. Cuando hablaban muchos algunos, este no es. El que habla al final y todo el mundo le hace caso, ese es el jefe. Y empecé así a identificarlos. Y una vez que los identificamos, empezamos a trabajar con ellos, pero trabajar sobre lo que tenían de positivo, porque lo que de negativo ya sabíamos, pero había ciertos valores. Ahí fue un quiebre. Eso fue lo que permitió trabajar, porque entonces descubrimos que eran leales, que estaban organizados, que se ayudaban y que dependían unos de otros, y esto era como una familia. Entonces ahora vamos a ver cómo potenciamos esto para sacarlo de donde están. Eso hizo que ellos se trabajaran, organizaran, empezaron a hacerse públicos, y una vez que se hace público ya no son secretos. Ajá. Su fuerza era que no se sabía dónde estaban. Claro, era clandestino, entonces, digamos. Claro, entonces ahí vino todo esto del fútbol callejero, que se jugaba con mediadores y no con árbitros. Fútbol callejero, ¿no? Eso, sí. Empezaron a ganar. ¿Y cómo se les ocurrió eso? Fue un invento con ellos. Fue un invento con ellos. Vamos a jugar, pero se van a premiar no solo los goles, sino valores. Si tú golpeas, insultas, pierdes puntos. Si, además de meter goles, resulta que ayudas al otro y qué sé yo, entonces ganas puntos. Entonces no hay árbitros, se marca cuando empieza, cuando termina, se juntan al final y cada equipo le tiene que dar al otro los puntos de valores que acordaron, se los da o se los quita. Entonces tú puedes hacer 3 puntos de ganar, pero pierdes 3 porque insultaste, porque esto te quedas con 0. El otro tenía 0 y ganó 3, está terminado el partido, termina empatado y no lo ganaste, y así era. Entonces todo esto hizo que, como lo que no estaba prohibido estaba permitido, ajá, resulta que si ellos veían gente que jugaba bien en un equipo y que quedaba eliminado, eso lo podían meter en su equipo, y entonces empezó a hacerse una especie de red de intercomunicación entre los diferentes miembros de los diferentes grupos que los hacían amigos, y en vez de matarse se hicieron amigos. Eso fue una cosa que tuvo. Yo me acuerdo siempre de que hacían apuestas cuántos se iban a matar en la final, y en la final de todo esto estaba un grupo que nadie esperaba que ganaran ni quería que ganaran, que ganó, y me acuerdo que el premio que se le dio, y estuvo Nebota ahí, se les dio una copa, fue allá en toda esa Ciudadela Deportiva. En la Ciudadela Carlos Pérez. Sí, ahí fue la final. Pero una pregunta, uh-huh, el juego era así, balones. Sí, un juego de fútbol. Es un juego de fútbol. Como indoor. Con indoor, ya. Pero no tenía árbitros, se pitaban, formamos a los mediadores. Okay. A los pandilleros que eran mediadores, que eran pandilleros. Ellos de ahí mismo salen los mediadores. Exacto, ya. Entonces los formamos. Estos entonces pitan el comienzo y pitan el final, pero van anotando lo que ellos ven, pero no lo dicen. Antes de partido se ponen de acuerdo, vamos a premiar que tú ayudas al otro a levantarse, vamos a premiar que no insultas, que esto y que lo otro. Jugaban con la boca cerrada y me decían, miren. Bueno, para que no había insultos. Porque si no insultaban. Claro, no imagínate. Entonces, entonces terminaba el partido, se juntan. Y ahí se pone el mediador, el cuadro A y el cuadro B. Y entonces, a ver, ¿cumplió esta regla? No cumplió. Pero lo tiene que decir el contrario. Sí la cumplió. ¿Le da el punto? No le da el punto. Y tiene toda una negociación que es una manera de que se escuchen y se entiendan a partir de algo que les gustaba. Eso fue un éxito. Y desarticuló bastante. Y también les dieron, se formaron para tener en los programas que había de formar en la radio, en la televisión, y se formaron para hacer microempresas. El municipio dio unos recursos, hicieron 13 microempresas,
hicimos un Esto barrio es la época de Nebot, experimental, ¿no? sí, hicimos un barrio experimental, que era el barrio de Paz Urbana, donde ellos no podían atacarse ninguno, tenían un periódico que circulaba en todo el barrio que ellos mismos hacían porque tenían una imprenta, y eso realmente permitió desarticular, digamos así. ¿Y de qué vivían? Vivían primero, aprendieron, yo qué sé, pasaron por los cursos de SECAP alrededor de 4.000. Ah, ya, ok, o sea que ahí sacaron diferentes hacían técnicas y yogur, profesiones. hacían bisutería, Ajá. tenían una imprenta, tenían una pizzería, tenían una que era de música que les dieron para tener. La imprenta se ha multiplicado en no sé cuántas sucursales, Oficios, siguen hasta entonces. ahora. Sí, entonces entre el fútbol, que tenían como trabajar, que se les permitió seguir siendo los equipos que eran y todo lo demás, eso produjo una disminución pero formidable de los enfrentamientos en las calles. Y después este medio de comunicación interno que tenían entre ellos, de todo el barrio, la gente del barrio decía, estos que eran los que le teníamos miedo ahora son los que unen al barrio. Claro, esos eran los que le tenían terror en el barrio. Así, eso lo hemos aplicado con adultos para ver si funcionaba, y actualmente existe el barrio de Paz Nigeria, que es también un laboratorio en la isla Trinitaria. En la isla Trinitaria, que está muy bien. También el deporte es un gran aglutinador, pero además hay capacitación de las mujeres, talleres, y eso ha disminuido de manera formidable en ese sector de la isla Trinitaria los problemas que había. Eso funciona. Estuve ahí, a propósito, para los que no conocen, yo fui presidente 13 años de la empresa de agua potable, y les instalamos en Nigeria no solo agua, sino alcantarillado. El municipio en esa época de Nebot les había hecho un muelle, una especie de malecón, ¿no? Sí. Y luego llevamos a un vicepresidente del Banco Mundial que quería conocer lo que se había hecho porque les quitamos los pozos sépticos. Así es. Oye, pero impresionante. Es como estar en Esmeraldas. Así es. O sea, tienen marimba, nos invitaron todo a comer encocado, todo. Sí, impresionante cómo Lo que guardan su nosotros cultura. aspiramos es que ese sector se convierta en el centro turístico negro de la ciudad, porque tiene un puerto de canoas, porque tiene una calle como principal donde podrían ponerse los puestos de comida y encocado todos los fines de semana, por ejemplo, y donde podría ser, porque tienen los bailes, tienen la marisma, tienen la moda, podría ser un polo turístico de la cultura negra en Guayaquil, y ahí aspiramos a que eso lo implemente el nuevo municipio, los que vienen ahora, los porque que vienen eso ahora. Ya lo empezó el municipio anterior, las autoridades anteriores. Creo que es una de las cosas que hay que continuar y Pero por potenciar. Supuesto. Imagínense a los norteamericanos, a los europeos, les encantaría, incluso a demás latinoamericanos donde no hay estas culturas. Yo les contaba que cuando fuimos a Sudáfrica fueron al Mundial de Sudáfrica. Fuimos al Mundial de Fútbol Callejero de Sudáfrica. Mundial de Fútbol. Vivía Nelson Mandela. Sí. Su tocayo también. A propósito, era para que conozcan un luchador por la paz, y toda la primera parte fue conocer eso y conocer la celda donde vivió y el museo, todos estaban así, no fue solamente jugar. Y cuando veníamos, a mí me detuvieron en el aeropuerto de Chipol por tráfico de negros, porque decían que yo me estaba trayendo los negros de Sudáfrica y eran los nuestros. Eran los ecuatorianos, los de Nigeria, de aquí, de la Trinitaria. Sí. No le puedo creer. ¿Pero al regreso o a la ida? Al regreso. Al regreso de Sudáfrica. De Sudáfrica pasábamos por Chipol y veníamos acá. En Chipol nos detuvieron y no nos querían dejar pasar porque decía que yo estaba trayendo, como eran menores de 18 años, que yo me estaba trayendo población, jóvenes negros, tráfico de población negra. No de blancos. De negros. De negros. ¿Y cómo se ahí estaba el padre José Antonio Maeso, que nos había acompañado con una delegación de algunos que eran de Esmeraldas también. Ajá. Y entonces él es español, y ahí intervino y dijo, acá la Unión Europea, nada que ver, yo soy español, usted no la mete presa, y bueno, y nos salimos. Okay. Pero estuvimos casi 1 hora y pico. Bastante. Y ahí los holandeses han de haber estado... No, porque son rubios altos y hablaban otro idioma. Otro idioma, claro. Entonces no había manera de convencerlo de que eran autóctonos nuestros. Y se fueron a Sudáfrica, ¿y cómo les fue en el Mundial de Fútbol? Salieron cuartos. Sí. Pero es bueno. Sí, es bueno. Eran 400. Jóvenes, porque era mixto además, jugaban 200 mujeres, 200 varones. Pero en equipos de 6, 8. Tenían cada uno su equipo.
de la India, de todas partes. Había un equipo que a mí me fascinaba, que era de israelitas y palestinos juntos. ¿Juntos? Era un solo equipo que formaban israelitas y O palestinos. sea que se veían cosas extraordinarias. Imagínese que puede hacer eso. Se veían cosas extraordinarias. Y ganó el equipo por puntos, porque ganaban no solo por fútbol, sino por buen comportamiento. El equipo de Camboya fue el campeón. De Camboya, mire. Los demás, de todo el resto, votó por el de Camboya, que eran los más amables de todo el país tan encuentro. violento, ¿no? Sí. Y tan lleno además de problemas Ellos religiosos. aprendieron a jugar esquivando minas. ¿Ah, sí? Minas antipersonales. Así ¿En su país? Sí, así aprendieron a jugar pelota. Pero me dice la habilidad de esa gente, pero ¿y qué? Y además el drama humano. No. Para contar historias, como estoy viejita, tengo muchas. Oiga, pero está mejor físicamente y mentalmente que muchos jovencitos y jovencitas. Así que qué memoria y qué energía positiva la suya. Una última, porque el tiempo se nos viene encima y la verdad que sería para hacer un segundo programa. Pero me encantan varias frases que usted ha citado aquí que se le han quedado en la cabeza. Y una de esas es que la han marcado, ¿no? Esta que dice, en el estiércol nacen flores, en los diamantes no. Así es. Trabajar con las pandillas es trabajar un poco con el rechazo, con la gente que los demás rechazaban. Estos son jóvenes, son delincuentes, son marihuaneros, son estos. Pero ahí tuvimos una cantidad de cosas impresionantes, positivas. Y usted lo pone, y eso es estiércol, por decirlo en fino. Uh-huh. Sí, claro, porque estiércol es otra cosa, caca, ¿no? Sí, bueno, es detritus. Exacto. Entonces, pero a veces con otro tipo de personas y de otras clases es medio complicado que se desarrollen todas estas habilidades y toda esta creatividad y todo este apoyo que finalmente... Solo una anécdota, cuando yo fui a ver a uno de estos chicos que había caído preso, y como teníamos una regla que era, no se puede mentir, no se puede venir con armas y no se puede estar drogado. Todo lo demás está permitido, pero esto no. Bueno, él cayó preso y cambió su nombre, entonces me dijeron, vaya, porque si usted va lo sueltan. Dije, no lo conozco, no sé quién es. Yo conozco la cara, pero no sé quién es, no lo conozco. Entonces, dale, no hubo manera, ¿no? Dijimos que decíamos la verdad. Usted no dijo cómo se llamaba, yo no sé quién es, adiós. Bueno, pero lo fui a ver y estaba en la zona más compleja de la cárcel. Uh-huh. Cuando salió, hizo una comida en mi honor. Y de pronto levantó un vaso, yo soy vegetariana, me había llevado una parrillada, y dijo, brindo por usted, porque no esperaba menos de usted. Y yo me quedé en banda, como, sí, si yo hubiera mentido y hubiera dicho, lo conozco, echaba abajo todo el proceso. Como no cedí y dije, no hay manera, tú mentiste, yo no te conozco, se convirtió en el líder del barrio Paz Urbana y es el que actualmente tiene todas las imprentas que están funcionando muy bien. No le creo. O sea, al ver que usted mantuvo la palabra, que no mintió, que no cambió, que cosas no que les llegan. Por eso les digo, en el estiércol ¿cuántos les habrán flores. mentido? ¿Cuántos los habrán engañado? Estamos viendo vidas, lo ¿no? que hacen los políticos, ¿no? Exacto. Entonces acá mantener la palabra dada, ves que la otra frase que a mí me quedó. La de el padre Pepe. La palabra compromete, Gómez. Dijimos, no mentimos, tú no me mientas, estás mintiendo, no te hago caso. Él no esperaba menos de usted. Si yo hubiera mentido, echaba abajo todo el proceso, aparentemente ayudándolo, pero no ayudaba el proceso. Echaba abajo el proceso. Yo le voy a pedir encarecidamente si en otro momento nos regala otro poco de su tiempo para hablar de las cárceles. Bueno, que nos quedó eso entre otros temas. Gracias. Gracias a ustedes. Mil gracias a Nelsa Libertad Curbelo, doña Nelsa Curbelo, que ha estado con nosotros y ella ha sido varias veces candidata al Premio Nobel de la Paz, lo tendría muy merecido y realmente hace un trabajo extraordinario aquí en Ecuador, en América Latina. Nos vamos a la pausa ya para continuar con la programación regular. Este programa se transmite hoy, viernes 5:30 de la tarde, el sábado, mañana a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 también en su reprise. Volvemos con la programación regular en un momento.